Sí. Buenos días, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí para darles a conocer el tema que corresponde esta semana. Tenemos ahí la ficha en la cual nos indica el tema, el legado cultural de Grecia, ¿no? Hace mucha calor aquí, mami. Cuando hablamos de un legado, hablamos de un aporte o de los aportes que ha dado una determinada civilización, un determinado estado hacia la humanidad, ¿no? En este caso, cuando hablamos del legado de Grecia, en el aspecto cultural, hablamos de los aportes que ellos dejaron y sirvieron en este caso para sobresaltar en el pensamiento occidental a nivel mundial también, ¿no? Y en este caso pues nos referimos con respecto a su cultura, empezando por su arte, ¿no? Cuando hablamos de su arte o del arte griego en este caso, hablamos de en qué aspecto ellos se basan para que tengan a conocer o representen a través de sus prácticas, ¿no? El arte en Grecia pues estaba basado principalmente en la moderación, ¿no? En presentar lo bello, en dar a conocer las diferentes prácticas que ellos realizaban a través de las polis, ¿no? Tenía que ver principalmente todo a lo funcional, ¿no? Todo a lo que representaba el ser humano en ese entonces para ellos, ¿no? Que era el principal en el cual ellos denotaban su arte. En este caso pues hablamos dentro del arte o de la cultura griega, hablamos pues de sus diferentes esculturas, arquitectura, ¿no? Su literatura, su religión, en el cual ellos denotaban en sus prácticas. Cuando hablamos pues de su arquitectura, hablamos de las construcciones de los diferentes templos que ellos realizaban, ¿no? Que estaba principalmente compuesto por mármol y que tenían de una forma rectangular muchas veces, ¿no? Entonces, estos templos eran construidos y luego también pintados de color, que con el tiempo sabemos ellos se ha ido pues, ¿no? Degradando, pero eso era la arquitectura que ellos daban a conocer, ¿no? Y dentro de esas arquitecturas que ellos construían, encontramos estas esculturas en el cual pues ellos lo denotaban a través del ser humano, ¿no? En sus esculturas realizaban tipos de modelos de esculturas en la cual denotaban al ser humano principalmente, ¿no? De las formas que tenía el ser humano, en el cual ellos denotaban su belleza, y a la vez decían de que para poder nosotros dar a conocer el arte, o en este caso los griegos, teníamos que partir de la belleza y de las buenas prácticas que ellos realizaban, y que la fealdad y las malas acciones era un mal porvenir para ellos como sociedad. Entonces, ¿no? Las esculturas partían de allí, de lo bello que ellos daban a conocer a través de las esculturas del ser humano. Eso es con respecto a la escultura. Luego encontramos también lo que es la literatura, ¿no? Encontramos pues la literatura en el cuadro épico, en el cual pues encontramos las diferentes obras literarias como, ¿no? La Ilíada, la Odisea, en el cual denotamos los diferentes episodios o escenarios de luchas que a ellos los caracterizan, ¿no? Es con respecto a su literatura. También podemos encontrar un aspecto, lo que es la ciencia dentro de ellos, la ciencia y la filosofía. ¿No? La filosofía ya estaba muy arraigada en sus prácticas también. Y encontramos a los filósofos también pues presocráticos y los socráticos, ¿no? Encontramos personajes importantes de la filosofía como Sócrates, Platón, Aristóteles, que hablaban ya principalmente de la problemática del hombre, ¿no? Que se encargaban de estudiar lo que era el hombre y la acción del hombre dentro de la naturaleza. Entonces, es el escenario que encontramos en el legado cultural de Grecia, que ha servido en la que las prácticas hoy en día, ¿no? Sean arraigadas a partir de allí, ¿no? También encontramos la religión, como sabemos que en Grecia pues existían diversos dioses y ellos eran politeístas justamente por eso, ¿no? Encontramos diferentes dioses en el cual tenían un determinado nombre, ¿no? Entonces,
podemos decir de que el legado cultural de Grecia es muy amplio e extenso, en la que sus prácticas también estaban reflejadas inclusive de otras culturas o civilizaciones como de la Mesopotamia o la egipcia, ¿no? Entonces, jóvenes, ese es el escenario, la introducción sobre el tema que vamos a ver esta semana, en el cual tenemos, pues ya hemos mencionado, el legado cultural de Grecia, ¿ya? Tenemos como competencia construir interpretaciones históricas, tenemos como capacidad interpreta críticamente fuentes diversas y tenemos como propósito los estudiantes interpretan información de imágenes del pasado y de fuentes gráficas usando información de otras fuentes. ¿Ya? Dan a conocer sus nombres y apellidos, grado y sección, tienen ahí el saludo de mi parte como siempre. Y para empezar tenemos ahí, van a observar las imágenes en las páginas del tema, del texto escolar que siempre yo les adjunto, qué páginas están los temas, para que luego respondan a estas dos interrogantes, ¿ya? En el cual la primera nos dice cuáles eran las características principales de las construcciones griegas, ¿no? ¿Cuáles eran esas características principales? Cuando hablamos de las construcciones, hablamos de los templos y otras construcciones más, ¿no? Pero ¿cuáles eran esas características principales? Luego encontramos qué figuras representaron los griegos en sus esculturas, ¿no? Hemos hablado del ser humano, pero también de repente encontramos otras figuras, o a través del ser humano, ¿qué representaban ellos? ¿Ya? ¿Por qué creen que tenían una preferencia por representar cuerpos desnudos? Vamos a encontrar ahí que las esculturas de los seres humanos que ellos representaban, mayoritariamente estaban siempre desnudos. ¿Por qué creen que ellos tenían esa preferencia en esos tiempos? Luego encontramos el arte griego, ¿no? En el cual tenemos aquí un fragmento donde dice el ideal de belleza del arte griego, ¿ya? Primero van a revisar la información, ¿no?, que tiene que ver con el tema y este fragmento, para luego responder a estos dos interrogantes, donde dice cuál era el ideal de belleza de los griegos, ¿no? Y justamente de eso se titula el fragmento. ¿Cómo se mencionaba con su estilo de vida? ¿No? Esta es una sola pregunta, ¿ya? En el cual, dos preguntas a la vez casi, pero la cual está basada en una, ustedes tienen que responder. Luego tenemos, ¿por qué creen que cambió el estilo escultórico en cada etapa de la historia griega? No estamos hablando porque miren, vamos a encontrar ahí sobre el arte griego, ¿no?, de la época arcaica, y también vamos a encontrar la época clásica, y así sucesivamente. ¿Por qué creen que ha ido, ¿no?, ellos incorporando algunos cambios en el estilo escultórico, ¿ya?, en sus esculturas con respecto a su historia, ¿ya? Luego vamos a encontrar el cuadro que justamente tiene que ver con lo que estamos revisando, en el cual nos habla de la belleza, ¿no? La belleza, ¿qué decía Platón sobre la belleza? ¿Y qué decía Aristóteles de la belleza? O sea, la belleza según Platón, según Aristóteles. ¿Cuál era la postura que ellos tenían con respecto a la belleza? Eso ustedes lo van a dar a conocer. Luego tenemos la literatura, ¿no? Nuevamente van a revisar los recursos de plataforma junto con el texto escolar para que completen el siguiente cuadro, ¿ya? Tenemos ahí nuevamente cómo concebía la mujer. Tenemos a Eurípides, era un filósofo, a Aristóteles y Platón. Ellos, ¿cuál era la concepción que ellos tenían con respecto a la mujer? ¿Ya? Eso ustedes les van a dar a conocer y van a responder nuevamente estas preguntitas que están aquí justamente sobre ello. ¿Cómo consideraban estos tres escritores a la mujer en Grecia? Estamos hablando de estos tres que eran a la vez filósofos, ¿ya? ¿Cuál era la relación entre varones y mujeres en Grecia? Nuevamente responden. Y luego tenemos, ¿cómo crees que influyeron las ideas de estos pensadores en la sociedad griega? Hay que tener en cuenta que
esos filósofos marcaron mucho, ¿no? A través de sus prácticas filosóficas en Grecia. Entonces, ¿de qué manera ellos han influido con sus ideas, ¿no? Eso van a dar a conocer ustedes respondiendo a la pregunta. Y para ir culminando, ya tenemos aquí un cuadrito nuevamente que tiene que ver con el teatro, ¿ya? Van a leer la información del texto escolar sobre el teatro griego y luego van a completar el cuadro. El teatro en Grecia. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué objetivos tenían las obras teatrales? Eso van a dar a conocer. ¿Quiénes asistían a las representaciones? ¿Y qué lugar estuvo destinado para las obras? ¿Ya? Son respuestas pequeñas a cada pregunta, ¿no? Porque inclusive están exactas ahí en el texto. Ustedes van a ubicar revisando la información, ¿ya? Y para culminar solo elaboran un mapa conceptual, ¿no? Con respecto al tema. Entonces, jóvenes, esa es la explicación que encontramos sobre el tema y el desarrollo de la ficha del trabajo, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase.